Vamos a ver. A ver, un momento. Bueno, gente, y bienvenidos al siguiente capítulo de Kingdom Come Deliverance. Vamos a mirar un poquito al principio la misión que nos pedían los amigos del bueno del Henry. Luego iremos a hacer la DLC de los mercenarios. Ahora no sé si eran bastardos o algo así. Pero nada, tiene lugar cada semana. Nada, en el patio. Listo. Bueno, lo que vamos a hacer, gente, voy a ir esperando tiempo para que vaya viendo aquí dinerito, porque hay que acabar todo esto y todavía nos hará falta dinero. Eso el torno me molaría verlo. A ver. Espero que no me la haya liado estos. Lo que sí he hecho, gente, que es que las sillas, las variedades del caballo estaban tan en la mierda que ya no me valían para nada y he aprovechado y he pillado. Yo creo que las mejores que me podía pillar. Fui a New Hodov, no sé muy bien cómo se dice. Y aproveché hasta les puse unas herraduras y todo. Vamos, el caballo ahora tiene que ser, vamos. Estos mañana. Ya. Bueno, por lo menos se lo recurrando. Hey, Henry. ¿Qué tal? ¿Los va aquí? Are you happy here? It's not worth a damn. If I had any choice, you wouldn't see my heels for dust. Well, what's happened? Did you two get yourselves into trouble? A fine friend you are, assuming it's our own bloody fault. Oh, come on. You know what you two are like. I had to ask. Well, perhaps with that monk. But now, the foreman's got it in for us. Madre mía, a ver. Ah, ¿qué habréis hecho? Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. You know what it's like. We do too little, and it takes us too long, and what we eat's worth more than the work we've done. Pero no le provocáis, espero. And you definitely don't... You don't ever provoke him? I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us... Have you tried talking with him? What do you think? But that just sets him off. He starts saying we're practically bandits, and what he's going to do about it. That gets Fritz going, and he's... And what do you want to do about it? Actually, I'd like to stay here, at least for a bit. I never would have thought I'd like working at a mill. But not with him around. It's unbearable. And there's no one I can complain to. Me? Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. Back then, making promises was enough. Now, it will be... You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. So... Fine. I'm glad. I'll keep that in mind. Madre mía. Take care. Madre mía, la que habrán liado a estos. Molinero. ¿Y quién es el Thomas? Aquí tenemos a ver, Freddy, ¿cuál es tu parte Glad to asunto? fucking see you, Henry. Matthew told me your foreman's a fool, and you're not exactly filled with Christian love for him. You better believe it. I'd like to pay him back for everything. A ver, ¿qué os he hecho? Drown him?
What's he done to you? It was the first or the second day here. We had a disagreement and I told him off. And then, all of a sudden, we're fighting and that Well, how did you get out? I can't. They pulled me out. I was up to my waist in mud. I see. Well, I'd be pretty fucking angry. Exactly. I don't give a shit about... What about the others at the mill? The miller's an old fool. He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass, and kind with it. And what? Do you think he's jealous? He might make puppy dog eyes at her, but most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she... And what do you want to do? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the pay's worse. So how do you plan on dealing with it? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. And you think that will help? Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to... That... So why don't you arrange a fight with him? What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe... Vamos, ocurrirle hablar con él, vamos a See you ver. later. Madre mía, la que me van a leer estos. A ver, ¿el Tomás quién es? ¿Quién pinta de ser este? El viejo Tomás. I'm honored that a knight... So what do you think about the workers I Hay brought? que saber las dos versiones. If I hadn't put in a good word for them, the miller would have thrown them out by now. I heard them say something else. So they're complaining, are they? I provide for them, and all they do is slack off. Isn't it the miller who provides for them? He can't manage the work anymore. If it weren't for me, there'd be nothing left standing. But you need the help anyway. And they're pretty handy. Maybe, but they're in no danger of overworking themselves. They act like they're too good. Nothing strange about that. She's a pretty girl, and she's of an age to marry. It's not marriage they've got on their minds. They'd have their way with her, then... Look, we can reach an agreement. You need the mill fixed, they need the money. If they have peace to do their work, But and then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get them... do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave? And leave Jane alone in the meantime? Of Venga. course. They're not interested in the mill. They just need the coin to pay their debts. Once they've got enough, they'll have no reason to stay here. I never thought we could sort it out this way. I've known them for a long time, and you can rely on them when it comes to this. Everybody will be better off. All right. If they keep their part of the bargain, I'll even give them a few extra groschen. But woe be... Take care now. Ahora decirle, Mati, venga, no la liéis y os largáis. Madre mía, qué problemas os metes. Hey, Henry. It took some doing, but I made a deal with him. I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave us be? He'll leave you alone, but there are conditions. Once you finish your job, you'll vanish from here. And that's it? Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with her and you'll muck things up for yourselves. The fucking bastard. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should... Me da dinero, yo lo que no entiendo. See you later. Ah, pues quiero mirar sobre el torneo, O sea... Tengo que venir aquí, Oye, pues mira, esto del torneo yo no lo sé, a ver cómo va. Es lo que deberían ser todos los bandidos en plena ciudad. Pero como cuando te van a atacar siempre tiene como eso, que va súper lento hasta llegar al último punto.
Y todavía tengo que hacer esa misión con Capón, pero es que no puedo hacerlo. O sea, necesitaría todavía más cerradura para abrirlas muy difícil. A ver, jefe, ¿me puedo apuntar esto? Heraldo. Greetings. Quiero inscribirme en el torneo. I'd like to enroll in the big tournament. Come tomorrow morning to the upper castle courtyard and I'll gladly sign you up. I'm certainly not going to do it here and now. And don't forget to bring 3 score groschen with you. Tenéis veintenas de broches. May the Lord watch over you. 60 broches, vamos. No hay que hacer de ser aquí un matemático que experto. Aquí este tiene una misión. Peter el negro. El Servants. Peter negro. Joder, macho. Suena raro, Algo le sale aquí al caballo, estoy loco. Tiene caballo. Carlos, otro caballo. Madre mía. Pues nada, aprovechamos, dormimos aquí y ya nos vamos al torneo. Pero el torneo es con la armadura que tengo, tengo que unir con una espada en concreto o una maza en concreto. Porque estoy usando la maza del merino, pero lo que mejor llevo son las espadas. Aunque tengo que reconocerlo, o sea, yo por mi manera de luchar yo habría sido más acertada escudo y maza. Porque lo mío es más de dar golpes rápidos, sobre todo en los costados. Y la espada hay que ser mucho más ágil y saberse los combos. Pero es que yo no consigo hacer todavía ni uno. Por mucho que lo intento. Hemos visto por mañana. Pero qué lento es, sí, ven, ya date un poco de prisa. Voy a tener que buscar algo de comida. No sé si tengo yo algo encima. Eso sí, yo en cuanto acabe la catedral y eso, con lo que vaya ahorrando, lo que voy a hacer es pillarme otro caballo. Siento mucho por el guijarro. Y el mejor que, por ejemplo, que he ido inspeccionando es uno que está en New Hollow. Luego hay otro que está en Mercenarios, la de la plaga que teníamos. ¿Tengo algo de comida? Vaya, este está podrido. Uy, no me gusta esa calavera. Quiero que no me habría envenenado, ¿no? Con pinches. ¿No? ¿Qué es esto de perro? Espérate un momento, esto no será aquí. ¿No habrán metido algún DLC ya y no me estoy... ¿No habrán hecho algo del DLC? Porque esto no estaba yo ayer cuando hice esto. Dame un momento, gente. A ver... ¿No habrán añadido ya el último DLC, no? Sí, ya lo han añadido. Aquí está. Por 12 pavos. Pues mira, esto lo tengo que venir yo por otro día. Ah, que salió el 28. Hoy justamente ha salido. ¿Qué hacía yo? Porque esto me iba diciendo, esto no me suena de nada. ¿Qué es esto de perro? ¿Qué es esto de aquí con pinches y demás? Distramiento de perros, fijaos, es que lleva aquí una nueva habilidad y todo. Joder. Eso luego ya lo miraré yo. Voy a poner una antorcha que si no luego me dicen misa. Pues dice que esto es robar, pues el caballo. Yo cuando lo voy a dar, si la tenía yo ya de antes. Bueno, puede que se la cogiera alguien, no me acuerdo. Me imagino que eso del perro será por lo del DLC. No último que han hecho. Y ya está para comprar por lo que he visto ahí por 12 pavos en Steam. Yeah.
Yeah. Vamos a esperar que sea de día. Yo lo digo en serio, te sale más rentable decir que vas a hacer 24 horas porque el cacho que tú quieres te lo hará así, rapidísimo en un momento comparado con lo que tarda así. No entiendo por qué tardas tanto así, o sea, uff, menudo coñazo. Excitement, surprises, and glory. I now declare the... Bueno, vamos a ver qué tal se nos da el duelo. Bueno, digo el duelo del torneo. Ready! Greetings. Al torneo. I'd like to enroll in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake. Of course. What's your name? I'm Henry, from Scallops. I'll make a note of that. And I need to know what weapon you... Pues... ¿Larga? Longsword. I reckon it's what I'm best at. Good. God be with you. Puedo elegir y todo, ¿eh? Pero es verdad, lo que mejor se me da la espada, hay que ser sincero. Bueno, vamos allá. Aunque ahora que lo pienso, creo que soy gilipollas porque no tengo yo una espada larga ahora disponible, a menos que... Mira, creo que me han dado ellos una, sí, me han dado ellos una. Y una equipación por lo que veo. Pavel, called Roebuck, from the garrison of Sir Sebastian von Berg. And his adversary will be... Henry of Skalitz, from the company of Sir Radzik Kubla. Uy. The combatant's luck. Tiene pinta fuerte, ¿eh? Y tiene espada larga como yo, ¿no? And this very first bout will afford plenty of entertainment. We will witness a duel with longswords. Empezamos. ¡Uah! Ese te dolió, ¿eh? Ese tutorial de la izquierda no me suena haberlo visto antes. ¿Será algo como por lo que han añadido al PC? Oh dear. At that. Yeah, but. Por lo menos me alegra saber que no estoy jodiendo la armadura, al menos lo creo yo. Missed. Fuck. Had enough. No, pero tú sí. Vale. First one is Henry of Skalitz. No sé muy... Bueno, al principio ha sido fuerte, pues, hombre, porque la armadura la aguanta. Hasta que la armadura ya no la aguanta, ya puedo meterme a dar. Ah, no, es que un escudo. The Vale. second bout will surely be no less exciting. This one may decide the winner. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Well ended. Vaya, me veo la espalda.
Oye, parece que se me da mejor el escudo de espada que este. Ahora ya ha roto sus defensas cuando hay que entrar. The second duel was won by Henry of Scallops. He is hereby declared the victor in this round and shall proceed to the next round. Bueno, pues no ha sido tan complicado. ¿Y con cuántos tengo que pegarme? ¿3? Empezamos con espada larga, bien. The first combatant will be Stephen of Deliverance, spearman in the company of Soradzik Mira, es de los Kobilar, míos. who will measure his skills against Henry of Scallops from the company of Soradzik Kobilar. ¿Dónde es el cano? O sea, yo observando el torneo. No está aquí sin Ratchet, tanto que estamos con esta. And this very first bout will afford plenty of entertainment. We will witness a duel with longswords. Opa, ya me ha hecho daño, cuidado. Si no te escapas, que puedo darte. Pero, macho, yo no sé cómo hacen esto, ellos siempre todo eso. Y yo, aquí mi mundo que parece que no sé. Se lucha. Give up. This. Macho, lo hacen los NPCs tan fácil los combos, pero yo no lo logro, Way off. Cunt. Y los contraataques, vamos. O sea, entre eso y los contraataques, vamos. Los ciertos son unos expertos. Yo voy a ponerme más dificultad en el juego, vamos. Vete a la mierda. Hace tiempo ya.
Esto que la podemos ligar. Este me ha durado, Me ha durado, o sea, uff, lo que ha aguantado el cabrón este. Es más fuerte que el anterior. Esto es pico, ¿no? Pues maza. This one may decide the winner. The combatants will engage in No a me han duel curado. with warhammers and shields. Jesus Christ! Bueno, esto me da gana, creo, Joder. What's up? Shit yourself? No, estoy recuperando el aliento. Parece que la maza no es lo mío. Sahanish, God bless him, has chosen the weapons for the third duel. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. Pues H no he utilizado ninguno todavía. Vale, empezamos. Quieto, no pienso perder, no pienso perder. Quitting? Shit! Hecho, ¿por qué? Chocamos tanto las armas que no quiero eso precisamente. Bollocks! God.
Ahora tuviera habilidad para romperte el escudo, porque vamos, sería muy feliz ahora mismo. Pues está a punto de perder, ¿eh? The victor of the third deciding duel is Henry of Skalitz. He is hereby declared the victor in this round and shall proceed to the next round. Pues este me ha jodido. ¿Cuál es el siguiente? The first combatant will be the victor of many previous tourneys and a combatant today too, Peter, called Black Peter. And his adversary will be Henry of Skalitz from the company of Sabe, Culo. Esto es lo que estaba hablando antes. Welcome, Estaba ahí our quieto. warriors. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos o...? All is prepared for the first duel. We will witness a duel with longswords. Que se nota que es el ganador, ¿eh? Ya me ha puesto fin a una buena, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Oh! ¡He hecho un combo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No sé cómo, pero lo he hecho. Eso era un combo, ¿no? He hecho lo mismo que me ha tenido un montón de veces. Lo he hecho, no me lo creo. Bueno, algún día tenía que hacer alguno, ¿no? Exactamente, ese mismo te acabo de hacer yo. Hasta ya te noto la defensa, ya puedo hacerte bastante daño. Bueno, no, que me lo hace a mí también. Curva fix. Quieto, me rincona, me rincona. Ah. Uf, me lo está poniendo difícil. Vamos a ver que ganar lo siguiente o he perdido el torneo, pero vamos, que este tío es chungo, Vale, escudo, vale. Podemos The estar second bien. bout will surely be no less exciting. This one may decide the winner. Our warriors will fight with hunting swords. ¿Por qué me lo marca? Ahora sí me lo marca, la madre de tu parió.
Bueno. Me ganó. And the second duel was won by Black Peter. Oye, perdí el torneo. La próxima vez. No habremos torneo, supongo, ¿no? Lords and ladies, good men and good wives, you have just witnessed the final duel in today's Ratai tourney, Pero curadme, for cabrón, que which estoy we a punto de all owe morirme. gratitude to Sahanach of Laipa. And, just like in our last tourney, the final victor of the Ratai tournament is once again Peter, called Black Peter. Glory to the victor! Por lo menos te tengo ya en cuenta por la próxima vez. Hostia, pero que es bueno este, uff. La próxima vez será. Creo que lo que muy bien. Pues nada. En este momento no. Creo que haré esta, a ver si la consigo hacer. Obtener el Necronomicon, eso es de la peli totalmente, y luego hasta la DLC. Vamos a intentar hacer esto con el capo, a ver si lo puedo hacer, aunque supuestamente tengo que tener la máxima dificultad de ganzúo, pero yo al menos creo. A ver, cerradura, a ver, la cerradura 8. Violinista silencioso, ¿cierto? Pues yo he abierto un montón de estos, pero poco he subido esto. Qué penita. Debería encontrar a alguien que me diera clases. Tajo pesado. Hombre cabezas. Vale. Pues me interesa esta. Bueno, poca banda, es verdad cómo subir un nivelito. ¿Y esto qué pongo? Si... explorador me interesaba y había otra que me llamaba la atención. Ah, no, pero en esta no está. Pues nada, explorador. Sí, esa que va. Pues nada, nos vamos a dormir. Bueno, esperar que sea la noche. No te golpeo nada, exagerado. Uf, pues espero que haya más torneos, porque si no... Pero Brad Pitt me cago en la madre, Es bueno el condenado, pero por lo menos se pueden conseguir hacer mi primer combo con la espada. De suerte, pero lo he hecho. Esperamos a que sea de noche. Mira, no queda ni mucho, así que... El que pone aquí cómo se meterá un bañito. A ver... ¿Es aquí, no? Ah, no, es aquí, no. Pregunta si Hans necesita algo, ¿en serio? Ya empezamos los hechos, yo pensé que no sé... Joder, el Hans, qué bien vive después de la paliza. What do you need, sir? I need you to do me a favor, Henry. Por supuesto. Pero no Of course, llegamos con él. Good.
Well, you'd never think it. But Stenna here is a demon at dice. She's strictly demonio bare de los ass dados. naked. I couldn't even get a ribbon off her. ¿Cuál es el plan? So it didn't quite go as planned? Not quite, but maybe you can do better. Right then, you've got to beat Stenna at dice. I refuse to be the only one here with his arse on the show. ¿Por qué no? Alright, why the hell not? ¿Yo voy a tener que echar una partida de dados con esta? Joder, ¿y dónde estaba esto que me decían a mí que había que tener aquí? Ya sabes, candado a tope, o sea, cerradura a tope. ¿No vienes o...? Claro, y el capo en cómo se baña mi niño. Ahora estoy haciendo el parguela y tengo que hablar con ella. Que tiene todo pinta. Bueno, ¿qué tal os va? How have you all been? Well, Lord Capon's been chasing us around a bit and so forth. Nothing we're not used to. No, chiquito, las mujeres vestidas iguales, ¿eh? O sea, no se How about paran a mucho game of vuestros dice then? diseños. Are you sure? God be with you. Hombre, normalmente yo juego dado por dinero, pero... Otra razón podemos tener. Ah, pero tengo mis dados buenos, así que no pasa nada. Mira, ¿y la musiquita de cuando juegas a los dados? I can't wait to see what you throw. Eso ya decía, me gusta más. Dame un par de 5 míos. No me gusta que estén justamente con estos. Es que no puedo hacer otra cosa. Venga, me la juego. Prefiero puntuar esto porque otra cosa. Con dos dados no me la juego. Venga ya, qué pedazo de tirada en un momento, ella. Pero si es que ya está más de la mitad para ganarme. A menos que ahora no le salga nada y venga. That's all. Qué pedazo de tirada. Bueno, tengo 3 4 y 2 5. Porque ya está más de la mitad de camino. Como tengo otra de esas buenas, he perdido. Ya está, me ganó. You haven't exactly gotten off to a good start, have you? No jodas que me voy quitando la ropa. I can't wait to see what you No me he throw. quitado nada. O me he quitado el casco y no me he coscado o... Bueno. Esta vez sí he tenido una buena tirada para empezar. It seems there's method in your madness. Se va cachando el jefe. Venga. Venga, y tiene ella la misma que yo. Creo que va a ser verdad que esta tiene una suerte impresionante en los dados. Venga, esta la gano yo. My. Some real competition at last. No es verdad competición, ¿eh? Se está burlando del casco y todo. We'll see whose side Lady Vamos a empezar por la cabeza, es que me he quitado el casco. Vemos que ha venido. Mira, otra buena no vamos a empezar. It seems there's method in your madness. Venga, ahí tiene la misma que yo. En serio, qué suerte. Now you. Venga, un par de unos, venga. Tengo... Bueno, Bueno, ya he ganado. That's the way. You show her, Henry. Looks like I'm the one who will be doing the showing. No sé, Hans, ¿qué hago? I could do with a good soak. Then strip off and hop in. No podría, hombre. What? With you, sir? Espera, me ha quitado la That camisa. doesn't seem right. Don't worry, I've no interest in your hairy ass. Get in the tub. Muy bien. Oh, all right then. That's more like it. Go. ¿Este? Shift over. I don't want to tread on anything vital. All right, give me a moment and I'll roll it up again.
That feels good. Don't take this personally, but I've never seen a man more in need of a wash. I've known cowpats less fragrant. Oh, pero eso del medievo, de vestirse con la ropa, con el pescado todo el día, no te has bañado para nada. Aquí You te lo pierdes la certainly know ropa. how to have a good time. Yeah, drink. It's not terribly high quality, but it should do the job. Of course. I don't mind if I do. Give me that. That's the spirit. Eso es el espíritu. So this is how you recuperate from your injuries? Booze and wenches? Of course. Is there any other way? So, what news, Henry? El verdugo tiene una dama. Have you heard the executioner has a sweetheart? You don't say. Who is she, a revenant? No, a regular mortal. Her name's Elishka. Elishka? I don't believe I've had the pleasure. She's the wife of a man he executed. Good Lord. Well, I suppose that's the only way you could get Oye, away. pues les va bien, hombre. Never mind about me. What about you? Have you recovered from our hunting adventure? I'm well enough, Henry. These baths are just the thing, and Zdena here is very healing. Ah, parece que ya estoy Clara, bañado. bring some wine for the gents before they get cross. Trae vino, Clara, le he entendido. You know what, Henry? We Well- really can't drink this local piss. ¿Qué sugieres? Clara, my most favouriteest bathmaid. Pero si ni entro en la habitación. Must admit it, my dear. The wine you have here is pitiful. Qué susto me voy yo con el móvil. Bueno, Henry, no está nada más para allá que para acá, ¿no? Ya ves de Sir Hans. No sé lo que me puede venir. Vale. ¿Me deja hablar con él o...? Pregúntale por qué, porque no le he dado ya o... Yo creo que esto se me ha acabado de ver. Claro, porque yo le he dado, o sea... Damos un momento rápido y ya está, que no pasa nada. Porque es que yo le he dado y he hecho eso como que va a hablar, pero de repente se corta. Ay. Claro, exactamente, a ver, le he dado a la E. I could do with a good... Then strip. Bueno, pero hacemos rápido, venga. Put. Venga. Esto lo hacemos rápido otra vez y ya está. You certainly know... Ah, venga, por supuesto. So this is... Of course. Have you heard? No. She's... Never mind. You'll keep an eye on things here, won't you? Dale. Clara, bring some wine for the gents before they get cross. You know what, Henry? We really can't drink this local piss. Clara, my most favouriteest bathmaid. But I must admit it, my dear. The wine you have here is pitiful. Uf, ya vamos a ver. Voy a acercar más detrás de ti, a ver. Te voy a ver. What's wrong with the bathhouse wine? Ahora se ha saltado, ya I'd que rather ya. drink the bath water. You should go and get something better. Ah, I know. In the cellars under the rat house, there's some excellent wine that Sir Hannah bought for us. And you want me to go there and get it now? I'd be indebted to you. Venga, vuelve a por el santo All vino. right then. A Sylvan Red. In the cellar under the rat house. It's the... Lo traeré. All right then. Good man. Y algo me dice, por casualidad, esta llave que tienes aquí no será la que me viene muy bien, ¿no?
tienes toda la ropa, pues mira, oye, que va con buen dinero, eso no se lo vamos a negar. Vamos a ponernos la esta, que si no iremos, vamos. Por ejemplo, lo que nos enseñé es que conseguí de uno que reventé esta brillantina milanesa que me venía muchísimo más... Me venía mucho mejor. Con esto que tenemos, una antorcha voy a llevar por si acaso y la moza de Mary, ¿no? Hombre, para que se vea ahí la clase. Yo tenía un anillo, ¿no? Me suena. Ah, sí, el anillo de Bianca. Nada, ahora vengo. Uf, cómo va el Henry. Estoy haciendo una sesión de caballo. Conducir borracho en un caballo en el medio, madre mía. Debajo de la casa señorial. Es que, macho, no me acostumbro a esa palabra, macho, el palabra. Perdona. Todo el rato con lo que dice, pero es que si no me queda muy claro el nombre, señorial o la casa de los señores, o la casa del pueblo de todos los antes que viví de la Inquisición. Y yo, ahora que lo pienso... La bodega está debajo, pero para ir por debajo hay una puerta por aquí, creo. Que creo que es esta, o esa de allá arriba, pero... Ah, por eso decía esto muy difícil. Mira, pues esta ya la tengo para desbloquearla. Hola, ¿qué tal? You've no business here. Clear off, or you'll be sorry. Pues tengo que dejarlo inconsciente. Pero vámonos. What in God? Dejar inconsciente. Hey, what the hell do you think you're doing? Voy a tener que cargar, me cago en... Vale, pero no es total. Pero por lo menos esa llave vale para lo que yo quiero. Porque a mí esta misión me decían todo el rato, hay que tener máxima ganzúa o coger la llave, pero es que a mí la llave no me decían nunca dónde estaba. Porque me lo dijo uno en unos comentarios, bueno, me mandó un susurro, mejor dicho, esa misión es la leche, pero no te olvides o de conseguir la llave o tener la ganzúa al máximo. Diciendo, ¿qué llave? Y diciendo, adivina, me dijo el cabrón. A que no hablo con él, quieto parado, que ya me iba a dar este no me ha hablado. Hola, moro. I could do with a good soak. Then strip. ¿Sería otra vez todo esto? Alright. Por esto me tomo un brebaje de esos para este. ¿Entrar vestido al baño? No, hombre, no voy a entrar vestido al baño, no se van unos guarros. Si yo puedo entrar esto. Sí, muero, así son los del medievo estos. Son muy raros. Y a saber que esa ropa que como fuera la que ya tenían puesta todo el día, el agua tiene que estar que da un asco. No. What use are you to me soap? Os salvé la vida. Boar? I saved your lot. True, he did save my life. Venga, muy bien. Alright then. No, si al final me hace beber y no quiero beber. Venga, que sí, que esto ya lo hemos visto hace un momento. Venga, vamos. Que tengo que ir a por tu maldito vino. You'll keep an eye on things here, won't you? Para el vino por los caballeros, gracias, Venga, Henry, levanta de ahí. Clara, bring some wine for the gents before they get cross. Yo me pregunto, ¿yo esta ropa dónde la sacas? Si yo no tenía esto. You know what, Henry? We really can't... Otra vez ponerme todo otra vez. ¿Ya me podrías dar el efecto que me he metido un bañazo? Hola, loco. Ahora puede ser Teresa con el nuevo DLC. Hostia, no lo sé, o sea, yo me acabo de coscar de que ya ha salido. Es verdad que ya lo iba diciendo. Que salía a finales de este mes, es más, ha salido exactamente ahora. Pero no tengo nada de la historia. Yo lo único que sé que han cambiado cosas, por ejemplo, ahora que puedes tener un chucho, un perro. E incluso hay una nueva habilidad que es esta de distraer perros, que saber cómo es eso.
Ah, eso, moro, si es un hotmail a veces tienen problemas. Eso se lo tienes que decir. Yo se lo dije al administrador de SpyRP. Eso sí, que a mí me hacen la waitlist en julio, ¿eh? A principios de julio. O sea, yo estoy diciendo que a julio, tío. O sea, a mí eso ya, uff. Y luego encima que estuve con otros ahí que estuve hablando, que ellos decían voy a donar solo para estar en la lista antes, diciendo, joder, pues como empecemos así, mandamos. ¿Tienen TS3? No, tienen el disco, porque eso de ahí, moro. Si eso ahora te lo paso en cuanto este quiera hablar. Clara, my most favouriteest bathmaid. But admit it, my dear, the wine you have here is Voy a coger otra llave, eso te importa, cabrón. Dame un segundo y te lo paso, dame solo un momentito. Aparte de los Woman. Hostia, tengo curiosidad por cómo será el DLC con Teresa, Yo pensaba que iba a ser algo más... ¿Cómo se dice esto? En plan... Que te cuenta... O sea, que es como... ¿Dónde está esto? Ah, vale, aquí, perdón. Es que yo todavía esto del disco no tengo ni puta idea y no sé bien cómo se pasa. Invitar persona. Copiar enlace. Ahora hago control V. Un segundo, moro. Persona. ¿Te imaginas, moro? Sería un chiste muy bueno. Hago control V. Un segundo. Madre mía, eso es MW, no. A ver. No sé. Ese no es, perdona, moro, es que le he dado a copiar el que es ahí, pero no me salta ahora. A ver, invitar a personas. Pulsa el botón o envía un enlace de invitación a un amigo. Pulsa el botón copiar. Yo cuando copio me sale eso, no me sale su Discord y tal. Pero si vas al foro lo tienes, o sea, si vas al foro le das a Discord y lo tienes ahí, pero a ver si te lo he sacado de aquí en un momento. ¿Dónde he visto yo que aquí tienen el Discord? La waitlist, horarios, VIP, policía, reportes, normas básicas. ¿Dónde coño he visto yo que aquí tenía el disco? Ah, pero. Ah, claro. ¿Esto de dónde está? A ver si ahora te lo puedo pasar. Dime cómo es tu nombre. Porque te añado amigos moro y te lo paso por ahí. Pásamelo ahora por aquí, por el Discord y ahora te lo hago. Te mando así con la invitación y ya está. What's wrong with the bathhouse wine? I'd rather drink the bath. And you... I'd be... Muy bien. Lo traeré. All right then. Pero esta vez, como no tengo ganas de volver a comerme este coñazo, me tomo un snack de dentro, aunque no debería porque ya estoy medio creepy como para estarlo más. Porque aparte, lo que tienes que hacer, ahora cuando te pase el Discord, buscas a un administrador o tal diciendo que te da problemas de logueo y tiras para allá y ya está. Es que no entiendo, o sea, a ver, dame un segundo, a ver, si yo voy aquí, ajuste de notificaciones, no me la puedo, a ver, invitar a personas, pero es que no me sale el link para invitar a nadie, no entiendo. Qué putada, Vale, a ver. Invitar a personas, a ver, que lo hago así un momento. Bueno, primero te tendré que invitar a la invitación de amistad y luego ya te lo mandaré con la esta. ¿Cómo coño lleva? Que es que yo no tengo ni idea. Amigos. Esto como es que yo no tengo ni idea cómo es esto. En línea, bloqueados, nuevo grupo de esto, menciones. ¿Eh? Buscar servidores o canales. Pues mándame la invitación de amistad número y cuando puedas yo te lo hago, porque es que no me estoy perdiendo lo que he hecho.
Bueno, que llevo ahí un pedal de la leche. Pues eso cuando pueda solo moro y luego lo hago. Es que ahora me pillas en el directo. Bueno... No, 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 quieto que la liamos. Quieto que la liamos. Uf, espacio. Me cago en la ensalada, menudo pedal que me lleva el personaje. Espérate, moro, que te doy un momento lo de moderador y así puedes pasar los links. Porque por lo que he visto ahí no se te lo ha quitado. Ahora dame un segundo. Perdona a la gente del directo para luego. Vale, esto acá, esto aquí. Ajá. No sé si ya me he metido bien, porque esto a veces funciona como yo te diga. A ver, Discord. Se ha unido a este, pues mira, ya lo tienes ahí, moro. Fíjate, clic derecho. Invitar al servidor de NGP. Hala, ya creo que te envía la invitación, ¿eh? Luego ahora me dices, moro, que ahora tengo que estar al loro con esto. Uff. Bueno. Yo, ¿para qué hago caso al capo y voy con un pedal de campeonato? ¿Y por qué tengo tantos objetivos? Solo tengo uno, ¿no? Entrar... Uf, madre mía. What the hell was that? Uf. Vamos. Toda la guardia. Hey! Bueno, tú de quedas ahí y yo ahora vengo. ¿Y esto qué tengo que hacer? ¿Cojo de un vino aquí o...? Porque es jarra para vino. Pero esto no es vino, ¿no? Quieto. Esto no es lo que parece. Bueno, espérate, me voy a echar la bronca. What are you doing here? Es de GTA, moro. He venido a recoger vino para acá. Lord Capon sent me to get some wine for him. Lord Capon, eh? A likely story. Pero soy un sirviente y no es coña. You clearly don't know Lord Capon. Do you think he's going to leave in the middle of his... Es de GTA, moro. To go and get his own wine? Ha! No, that doesn't sound like the young lord. I suppose he sent you for the Sylvan Red. The very one. Well, you'll leave some for Sir Hanush at least, won't you? I'll try. ¿Y esto qué? ¿Ahora me acerco a uno de estos y tal? ¿O dónde coño estoy esto? ¿Qué está? Espera, he visto algo de ahí. Pues no te creas, no te creas. O sea, debería consumirte más arma que Faiteme, moro. No es coña. Bueno... Hola, nos vemos en McDonald's. Ya... Is someone there? No, no hay nadie. Me cago en la hostia. Ya. Lo que me falló, ya. Yo tengo la mano algo fastidiada como para tener ahora al personaje batiéndose de caballo. Bueno, quito. Pues vamos a atropellar aquí no debemos y le hemos liado. El primer accidente tráfico en el medio. Ya
Ya yo cuando tengo que decir, si conduces no bebas, y menos aquí. No tengo una poción para la resaca o algo así. Yo, conociéndome, Bardo... Pues no. So, about that wine you sent me for. Well, Uf, have como you el got Henry it? va course. dobladísimo. You really broke into the cellar at the rat house? Consistorial. Certainly did. I hope that wine's really worth the trouble I had. I don't believe it. You really broke into the cellar. You're insane. Pues no debería darte muchos problemas. Sé vuestro ya. Nothing to it. I just used your key. My key? Why, you sly rogue, you. You're craftier than I thought. You can keep the key. They let me in there whenever I want anyway. Well, let's see if this wine is as good as you say. What are you waiting for? The parish priest's blessing? Come on then. Get it down you. Ah, now that's what I call a real wine. Silvern red. It's not like that donkey's piss they serve in this otherwise delightful establishment. You can tell from the first sip, can't you, Henry? Yeah, as you say, sir. Sylvan red. The taste is unmistakable. Bueno. No me llames la de Godwin. Leave off, Sir Hans. I'm not like the other girls. I know, Clara. You are different. You deserve more. You deserve flowers. What? What kind of flowers do you like? Well, I like all kinds. I like dandelions, sage, knotweed, and poppies. I really like poppies. Henry, did you hear that? What? The lady requests dandelions, sage, cabbages. That's not right. No, not weed. Pues yo no estoy contigo, así que me hago un paseo. Poppies. What? You want me to go flower picking now? I know. I'm putting you to work again. But if you do it, I'll give you 70 Flauengroschen. 700 groschen. That much? All right. I'll go. Luego no te da 3 monedas del pedo que lleva. Bueno, si ya tenía el Henry borracho ahora que se ha metido lo del vino, vamos. What was it she said? Sage something else and... Pues para la cara. Yeah, what would a bouquet be without roses? Bueno, me sé los Some detalles in que the voy a upper por castle ellas. garden. Yeah. Me cago en la mano. Y entonces no vayamos muy rápido a ver si le vamos a dar un golpe al que no debemos. Y ya nos pone la policía. La policía. Bueno. El Henry está doblado.
El Henry va dobladísimo, dobladísimo. Pues yo no recuerdo de las veces que yo he ido a tomar algo haber acabado así, ¿eh? Uf, ¿y tú? A ver, la cosa estaba por aquí. A ver, había un jardín aquí atrás, recuerdo, porque una vez intenté ponerme aquí a dormir un guardia y me mandó la mierda. Bueno, 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 bueno. Quieto, 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 quieto. Como me caigo por la muralla, no hemos quedado. Yo recuerdo que había un jardín por aquí. Bueno, 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 qué hostia. Mira, mira, ¿es esto no? Estos son rosas. Amapolas, dientes de león y unas rosas. What the hell are you doing here? I'd like some privacy if you don't mind. Come for my wench. Well, as you can see, I'm not your wench or anyone else's, so fuck off. What are you doing with my Clara, you cunt? Archie, stop that. He's just bathing here. Bathing here, is he? When all the wenches but you are whores. Archie! And are you whoring now too? That's enough, Archibald! Archibald? Archibald. Shut your mouth, I'm not done with you! No, I swear the gentleman hasn't touched me. Actually, that's quite true. Well, mostly. No, nothing happened. Nothing. We'll talk about this later. First, I'm dealing with this bastard! No I'd la like to líes. try arse and balls. Oye, que lo matas. Arse and balls! Chica. Pero que lo mata. Que como lo mata nos queda con mi compañero de juerga. What do you think you're doing? Bueno, ahora verá las rosas y nos andamos. Menos mal que nosotros somos plebeyos. Se llega a cargar al capo y vamos. Cadena perpetua no lo siguiente. El verdugo ya tiene curro. Extra. Venga ya, pero si no estoy ni para pelear, ¿qué me estás contando? Bueno, pero ¿dónde va? ¿A dónde va, Henry? Menos mal que mi personaje ya, en temas de tantos puñetazos que hemos dado, se nos defiende solo, porque si no, vamos. Un gancho rápido y ya está ganado. Lo gracioso es que como estoy borracho no recibo menos daño. Sí, ahora para, dame un momento. Creo que sacarte, ¿te quieres rendir ya? Ya está, se ha rendido. What the hell got into you? Trying to drown a nobleman? Oh, shit. Fuck. I didn't know. Get out of my sight. Go on before I remember I can have you hung. I apologise, your lordship. I'm sorry. Ahora te das cuenta, desgraciado. Otro que te salvo el culo. Arse balls. Madre mía. Could do with a bite. Oh, that's the least relaxing bath I've ever had. Fuck, I feel like I've swallowed the Baltic. Oh, drinking will be the death of you. Damn right. Is Are there you out of your fucking mind? You want to carry on? Of course. Well, don't tell me you don't fancy a drink after all that. No, si al final no vamos a llevar este bien y yo, y empezamos con muy mal pie encima. Bueno, ¿dónde hemos empezado? ¿Dónde nos hemos levantado, quiero decir? Por lo menos tenemos un caldero aquí por ahí. Uf. No, que está aquí dentro, creo. Ah, aquí está el capón. El capón, yo no sé tú cómo puedes andar recto, la verdad. What will you do with them, Sir Hans? What, with arse and balls? I don't know.
What do you think I should do with him? Nos olvidamos del tema y hacemos como que nada. He was drunk and insane with jealousy. I'm sure he'll be sorry when he sobers up. But he tried to drown a nobleman. I can't just let him off. He didn't know who you were. Anyway, if you let him off, you'll show that you're the better man. I suppose you're right. Fuck him. But we had some pretty good sport, eh? Good luck then. Madre mía. Pues yo creo que ya me quedo aquí, me meto un baño, ¿verdad? Porque es que estoy, vamos... Rozando la divinidad. Bueno, después de esto hacemos el DLC de los bastardos, mercenarios, o ahora no me acuerdo cómo era. Canallas mercenarios o algo así. Yo tengo también ganas. Y así vamos ganando dinerito en el pueblo, para cuando montemos la iglesia y todo. He hecho cálculos y si gano aproximadamente 2000 grochets. 2000, exactamente unos 2000. Puede que luego me quede ganando como 900, porque mantener la casa señorial con que me traba la maldita palabra. Entre esa y luego la iglesia, más las pinturas y demás, vamos. Tal, o sea, yo por eso estoy haciendo, cuando lleguen a los 50k, para repararlo todo y tal. Tiendas tal. Esto será por el nuevo DLC, me imagino, ¿no? Porque esto antes no me salía a mí. I'd like to make use of the... Completo. I'd like... As you wish. Venga, I'm not giving you that. And how much... Yo si encima duermo y me curo un poco. What about this? It'll take more... Venga, te da igual. You won't regret... Salvo, lavado, descansado, la resaca se me tiene que haber pasado un poquito. Pero vamos, si el Hans se entera de lo que pasó aquí anoche, vamos. Bueno, estaba ahí toda media aldea ahí observando cómo la disputa en los baños, qué panda de cotillas. Y no me extraña que luego el mozo ese estuviera... Bueno, digo mozo porque veo aquí mozo tal y tal. El tío ese estuviera así. Si es que, vamos, ya veis aquí por lo que estoy. Yo vengo aquí a la casa de baños para bañarme y salir aquí hecho un pincel. Vale. Eso sí, las misiones del Capón, vamos. Se están haciendo increíbles. Banda de canallas, vale, es esta. Vale. Entonces voy a tener que ir a patita. Caballo. Por lo menos se me pasa el pedal. Caballo. Y aquí tenemos otro bug, que es más fuerte, el caballo o la mujer. Y de momento gana la mujer. Mira que anda. Y si os podéis ver, si luego podéis mirar otro, esta silla que pillé la pillé con el podcast. Mira, puedo enseñaros lo que pillé, porque yo creo que me gasté bastante dinerito en el bono del caballo, para que veáis. Silla de montar noble, de 4 alforjas, que aumenta muchísimo la capacidad. Unas herraduras militares y luego unas bridas de noble. Luego tenías para ponerles, y eso, ¿cómo se dice esto? Una especie de capas y eso, pero es que eran feísimas todas, la verdad, ¿eh? Me parecían horribles. Mira, aquí tengo una misión. ¿No será de la buena de...? No, es de este. Hombre, porque me estrenaría que poner alguna misión de Teresa porque no tengo que comprar el DLC. Me acabo de coscar de que está, así que... ya lo pillaré por probarlo. Me pregunto si estará en Instant Gaming más barato. Porque está a unos 12 pavos en Steam, creo. A hacer lo que vaya en Skyrim. Uy. Vamos. Tú puedes, guijarro. Piensa que te compré un nuevo equipo. Eso sí, me da la sensación, no sé si mi imaginación, de que lo que se nota al guijarro que con el equipo nuevo es más rápido. Pero poco más. Y debería llevar mucho más carga porque tengo alforjas. La silla que tenía antes era una simple silla sencilla, sin alforjas y sin nada. Supuestamente este DLC se hace por lo que nos dijo el Rassi de aumentar, digamos, la protección en los caminos.
Campamento de Culo. Uno. I'll be with you. I'm looking for Sakuno. Me mola mucho el emblema que tiene ahí. Sakuno? Baron Rickvold. Isn't this his camp? Eso sí que llevar un pedal. You won't get nothing out of him. You must be Radzig's man. I heard he was supposed to send someone. Yes, Sir Radzig sent me as a guide. I'm Henry. I'm Jakey. And this here fella, we call the Stone. I can see why. What's up with him? Cat got his tongue? No, more like the dog got it. The executioner's dog. When the Hostia, que no tiene executioner lengua. ripped it out of him. Anyway, you better come along with me. I'll introduce you to the other fellas. And the chief. Coño, que no tiene lengua, tío. These here are the Bearman brothers. Petter and Jan. They're a barrel of laughs, except when they're too drunk to string two words together. Like now. Don't get on the wrong side of them, though. When their blood is up, well, it ain't a pretty sight. Joder. Pleased to make your acquaintance, I'm sure. Never mind the fancy poses, Stefan. You're trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Don't let him lead you round by the nose. Sir? Well, sir, this is Henry. From Lord Kobula. Ah, it's about time Radzig got around to this. We need someone who knows their way around these parts. Leave off with the bowing and curtsying. We don't hold with that tomfoolery here. Jakey! Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. And you'll go next time, you ungrateful pup. Get your ass moving. Pero a la gente le quedaré como el culo. Brat. You pull them out of a pile of shit, and they thank you with back talk. Where were we? Oh yeah. We need a guide who knows these parts. So I hope I can rely on you, Herman. It's Henry. Right. Well, as I said to Radzig, I don't want to carry any dead weight. We could find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to handle a sword, all right? I've heard a lot of fellas say that. They still ended up on the wrong end of one. We'll find out. Stefan, take a break. Dangler, let's find out what Harold here can do. Sure. No problem, Chief. Todos tienen esa especie de brillo, si os habéis fijado. Como de un caballo, parece así negro. Derrotar ahorcado en combate. Déjame adivinar, a ti te salvaron de la horca, ¿no? I'll slay you. Oh. Pues hay un doble agarre de esos. No, kurwa! Now you... No es malo, ¿eh?
know how this one ends. Sí, yo ganando. Por lo menos esto que hacemos en los magos, simplemente te acercas mucho y le das a clic izquierdo o clic derecho. Y te hace como esta especie de amagos. O bueno, que choques de espadas. You're gonna cry now. Ow. Oh. Cast it. Es lo mejor que puedo hacerle, o sea, es que para romperles la defensa a algunos es increíble, ¿eh? Es que si es el mínimo golpe, te hacen un contraataque de estos y vamos, es que me han jodido toda la vida. Esto no lo líes. La rincona, que soy de aquí. Bollocks! Esto va a ser una pérdida larga, ¿eh? Bueno, ya no tan larga, por abrir la boca. You didn't fare badly at all, I must say. You can ride with us. All right, good. Thanks. Don't thank me yet. You don't know what you're letting yourself in for. Should we ride out? Aye, we ought to set out on patrol about now. Hope you've got your kit ready and whatnot. I'd like to head to the north. Is there anything interesting that way? North of here, Samapesh and Merhoyed are that way, and Talmberg is a bit further on. There's stables in Merhoyed. I wouldn't mind paying a visit to those stables. We can go through there. And from there? From there, we'll follow our noses. Something interesting is sure to turn up. I feel it in my bones. Sure. Ya partimos, así y tal. ¡Hola! ¡Qué guapo el icono este! Yo no lo había visto. Hola, este icono yo no lo he visto y por lo que se nota vamos rápido de narices. Montar la primera misión de Culo. Quiere partir durante el día. Por lo menos déjame reparar la armadura, que el otro, quieras o no quieras, me la casca un poquito, ¿eh? A ver. No, joder, no tengo más para armaduras. Uf. Luego voy a tener que buscarme otra de esas. Hala. Cuidado todavía por la armadura algo cascada. Pues no está mal la marchita esta. Tenemos un arquero, 3 con escudo, tenemos una espada larga.
What a fine day, eh, brother? Indeed, brother. You know what I like best about days like this, Jan? The scent of chamomile wafting from the hillsides. Among other things. Ah, like the rounded hills, rising, purtling, all soft and pink in the sunlight. And the fertile valley below, spreading wide and inviting. Dew glistening in a mossy hollow. The sweet aroma of honey in the air. The sturdy poplar, standing tall and erect. Aye. It reminds me of Pero en verdad esto es precioso, para verlo y todo, day where the two of us fucked Fletcher's ma. Very droll. You'd make a stuffed bird laugh. Your ma's a stuffed bird. I stuffed her myself. I can't smell any chamomile. Well, men, how are things? May I? Yes, Fletch? How shall I put it? I'm a little concerned about the prospects in these parts, Chief. Oh? How's that? I've been looking around, and if you'll pardon me, it seems to me that we've been stuck for a long time in the arsehole of beyond. It's not Paris, France, I'll grant you. What I mean to say is, I haven't got any new kit or arrows since the day Jakey joined us. It makes me uneasy, Chief. I see. What about the rest of you? I don't know what Fletcher's like. There's plenty of booze and loose wenches nearby. Not to mention fools in the taverns who don't know when to stop rolling those dice. Dangler? It's the arsehole of beyond everywhere we go. It always makes me uneasy. Jakey? Fletch can complain. I was supposed to get a suit of armor, and all I got was a shitty kettle hat. Sorry, but they don't do hauberks in girls' sizes. Oh? Well, how did you get yours, then? All right, I appreciate your honesty, lads. Don't worry, there will be plunder. We're here to fight, and to the victor the spoils. That's how it's always been, but no purse of silver will shed blood for you on the battlefield. That's what this company is for. And I hope you never forget the golden rule. You can joke all you want, moan all you want, but nothing will keep your skins in one piece better than trusting your leader, who you choose by your own free will. So don't ever forget that. Amen. Este parece lo creador. Chief, I think there's something going on over there. Joder, humo. Let's go. Behind me and keep your eyes peeled. Uy, me he tomado una poción de caléndula, que a lo tonto el otro me ha dejado tocar y me acabo de fijar. Pues si será la primera vez que veamos combates a caballo, me emocionaría, la verdad. What do you think we can expect this time, fellas? Groschen, hidden in a piss pot under the bed. A nice chunk of beef. No one there will be eating. On account of it'd just fall out through the holes in their bellies, eh, brother? My mouth is already watering, brother, and I ain't even touched a purse yet. Once you get your hands on some loot, I'll be happy to play you for your hard-earned groschen back of the camp. Poor old Fletch. Never gets to see the action from close up. What about you, Dangler? What do you expect to find? Utility in human suffering, like always. Always full of good cheer, eh, Dangler? Why don't you take a leaf out of Stone's book? Shut the fuck up. Jesus, I wish you'd all shut the fuck up. Ay, yo pensé que tendríamos alguna pelea a caballo. No, vamos a ver qué pasa aquí. Keep your eyes peeled, though. There might be someone hiding out here still. Look for clues. Still smouldering. Whoever torched it can't have got very far. ¿Algo dentro? No, todo chamuscadito. Uf, alguien se lo pasa aquí teta,
Mira. Parece que está vivo, ¿no? O es cosa mía. No me deja hacer nada. ¿Lo tienes que encontrar tú? Tiene toda la pinta que sí. Mira, tiene un cáliz ahí, la esa. This one smells pretty good for a stiff. Buscando algo de dinero, me imagino. Not much of a harvest so far. This one smells pretty good for a stiff. Claro, eso no me he visto con el de yo cuando alguna cosa. Todo esto está aquí chamuscado. Mira, una vaca. Como te vean, te van a dejar... Vamos, papiletes. Bueno, mierda. Piedra. Ya te va rezando. Looks like it happened fast. God almighty. They weren't even armed. Jesus Christ, what a massacre. No signs of resistance. They simply slaughtered them like animals. Hay un montón de cosas aquí rotas. Poor wretch. No, el perrete no, el perrete no. Los perros respetarme los hombres. Que yo lo sigo diciendo. El ser humano no se merece a los perros. Por cómo los tratamos. ¿Tú? Es un escudo. No tendremos otra banda de mercenarios por aquí, ¿no? Culo will want to know about this. Escudo de la casa de... Oh. Mensaje para Sir sí. Joda. Aquí dentro... Buscaron a fondo, ¿eh? A mí que esto parece otra banda de mercenarios. I found this shield in a shed along with a letter. Seems like someone left us a message. Show me that. I know that crest. It's the House of Zool. A dangerous lot, God's truth. I don't think we'll find anything else here. We'll stay here a while, just in case. And you should go and report to Radzig what happened. What do you know about these Zools? A family of impoverished nobles. They fought in the Margraviate Wars in Moravia. But what they're after in Bohemia, I've no idea. I thought I could go and search for those raiders. They might not have gotten very far yet. All right. It's always good to have an extra pair of eyes. Vale. Y tenemos... ¿Qué es esto? Nueva misión DLC. ¿A mí? Y encima tiene un icono ahí todo chulo. Vale. J. Buscar rastro de los asaltantes. They can't be all that clever or they'd have taken the wagon. Habrá que buscar más pruebas. Las vacas no se las han llevado. Pero por aquí no hay pruebas de que hayan venido por aquí. O sea, que han ido por aquí.
Y las flechas. Ahí donde vienen, vienen de para allá. Pero no todas las flechas apuntan a la misma dirección, por lo que se ve. ¿Por qué me apunta esto para allá? Ah, claro, la de Sirratz. ¿Y esa casita de ahí? No sé. Dicen que no puede estar muy lejos. Punto de caza de cordos. Pues de cordos aquí hay pocos. ¿Tú? Poor creature. Hunted down like game. Porque me da por venir aquí por la casa, porque si no... Sí que tendrá que haber algo más por aquí. ¡Qué sangre! Looks like they carried away a lot of stuff. Vamos. Aquí hay un pequeño huerto. They went this way. Aquí hay sangre. Seems they met some resistance at the farm. A ver cómo oriento por dónde... Ah... ¿Quién? What a waste. But at least I know which way they went. Y más sangre... Siguieron por ahí. Y creo que tiraron un poco para allá, creo. No, por aquí no tiraron. A ver, un poco más atrás. El oriente de vuelta. Consiguieron. Si está... mira, aquí más sangre y todo. Si está hecho como un sendero más o menos para que lo sigas, o sea... Aquí hay sangre. Y por ahí veo algo, ahí abajo. Vamos. Está agachado. There they are. ¿Y qué tengo que hacer? Ahora logro desbloqueador rastreador. Soy la leche. Ocuparse de los asaltantes. No jodas, pero... ¿Solo? ¿Estamos locos? Pues nada. No he salido sorprendidos, pero mira. A ver, uno, dos, a ver, veo dos ahí, dos en el medio y otros tres ahí. Joder, son Dios y la madre. Yo solo no puedo, pero bueno. A tomar viento, hay que pillarlo. Creo que la he cagado muy fuerte, pero bueno, creo que eso... Pero si son tíos y la madre, ¿cómo me voy a ocupar yo solo de esto? Estamos tontos. Me tiene que avisar al otro que me eche un cable. Yo creo que voy a hacer eso, porque es que yo solo contra todos esos no puedo, ni de coña. A menos que lo haga de noche y vaya apuñalando a diestro y siniestro. Voy a probar a ver si puedo avisar al inútil este para que me eche un cable. A ver, voy a quedarme con el sitio. Ya. Yo solo no puedo, si es que son casi 10. Puede que lo sea, yo me he pegado. Voy a avisarle, porque a ver si me pueden echar un cable, porque es que yo solo no puedo, ni de coña.
Por mucho me molaría engorilarme y tacaná. ¿Dónde está? Ahí está el arquero. ¿Dónde está el...? El Culo está aquí, ¿no? Y este se saqueando. Mira, aquí está. He encontrado a los asaltantes. I tracked down those raiders. You did? Well, nice work. A short way to the east, in a glade in the woods. They're dividing up their loot. How many of them are there? Unos 10. About 10 or so. 10? Fuck, I don't like those odds. ¿Por qué te crees que no me I'll tell metí the yo? lads we're gonna deal with them. Nice and quiet. Nada. Hey, to me, now! Mira el caballo, en la valla. Miradlo, por favor. Listen up! Henry tracked down those bastards who raided the farm. They're dividing up their loot not far from here. So let's pounce on them and give them what for. Move out! Bueno, nosotros no llegamos a 10. Por 2 menos, pero vamos, ya está más equilibrado. El que no sé muy bien no me inspira tanta confianza. Los gemelos sé que estos van a estar repartiendo el morro. El roca tiene pinta que va a ser más duro con una piedra. Literalmente porque llaman piedra o roca. Quiet as the grave, as the stone would say. That's a good one. I haven't heard that one since... Let me see. At a loss for words, are you? Stop it, please. Or I'll split my sides laughing. I feel sorry for the stone. Imagine not being able to insult your enemy's mother. Ah, big mouth Jakey makes up for it. I don't know how you managed without me for so long. Oye, parece que cada uno tiene sus cosas, pero que entre todos ellos hacen un conjunto de la hostia. Yo siguiendo el resto como si nada y estos nada. Yo lo que pienso, tirarme el arcado por esa horca que me llevas, ¿no? Jakey. Fuck you. I don't need minding. We all cover each other's backs. That's how this band works. Get used to it. I've no intention of getting myself killed by a bunch of bandits who pillaged a farm for cabbage. Well, I don't know. You might get mistaken for a cabbage yourself. Aye, he's green enough. I'll cover you, Jakey. Got it? Thanks a lot, Fletch. Bueno, por lo menos ya está nivelado, porque yo solo contra esos ni de coña. Y que son 10, no es coña, son al menos unos 10. Bueno, a la fiesta. A ver, objetivo número 1, el arquero toca narices. ¡Opo! No va ni uno por mí. Espérate, que la hemos liado. Que me he metido donde no sé dónde y no me puedo mover. Ya mátame, si es que estoy en la mierda. Mátame. Voy a cargar porque ya, o sea, por ir a un gorilamo me pillan entre... Me he metido en todo el follón y cobro de todos lados. Eso sí, el arquero que tenemos es un porrazo. He visto cómo le ha metido la flecha haciendo toda la boca al otro. Este lo puede ser, no es inútil. Venga, ya son 8 hechos, ya estamos igualados. Coño, con los nuestros. Este viene bien armado, este buen dinero tiene. Y como está bien acorazado, me va a costar lograr por la armadura y todo.
Este es el capi. A ver, ¿qué tienes? Uf. Esto vale dinero, esto vale dinero, esto vale dinero, esto claramente vale dinero, esto vale también mucho dinero. Joder, este estaba bien, documentado, Lo malo es que no tengo... ¿Cómo se dice esto? I like that feigned strike from the left, brother. Yeah, nice trick. What do you call that? The secret of the trade, sonny. But you lost your puff fighting that other fucker, didn't you, brother? Nah. I was just faking it to confuse him. Oh, yeah? So how come you were still breathless after, eh? Which do you reckon is better to fight in, brother? ¿Sí se los han cargado todos? ¿Sí? ¿Fácil? ¿Easy? Pues por lo menos vamos a sacar lo que le podamos. Por todo el dinero. No, poniendo calento no me viene esta bien. Es que se los han cargado en un momento, me cago en la madre. Esto viene bien. You know what I like best in a skirmish, Jan? Pray tell, brother, when there's one last fucker left. Me gustaría más encontrar de armadura, que es la que no tengo, pero ahora cuando vaya a informarse Ratchet le habéis... quiere pillar ahí. No creo lo que pienso yo, para que recojo tanto dinero, si ahora con lo del día gano un buen sueldo. A ver, por caballo, caballito, muy bonito. Right, we'll have a look around here for to make it more like a proper war. clues. Maybe if we Meanwhile, timed our Henry, attacks better. you go and report to Radzi. battle plan, eh? Ah, bueno, otra palabra, que el botín ahora lo vamos a estar mirando por con otros ojos. Pero vamos, estos tíos, hostia, o sea, han llegado, o sea, yo sé que me llevan al menos a 2. Y el resto se los han vendido rápidamente, están chetos. ¿Qué es esto? Peregrino. ¿Te has encontrado con un peregrino en el camino sin duda? Qué más vale, diga, Esto será por el DLC, esto a mí me suena, Parece que han cambiado cositas con este último DLC que han metido. Porque yo lo tendré como descargado por Steam, me imagino. Solo que no lo tendré activado, pero tendré las actualizaciones. ¿Dónde está el peregrino? ¿Peregrino? ¿No hay peregrino? ¿Dónde hay un peregrino aquí? Y no hay ni un peregrino. Que me está vacilando. Bueno, voy a aprovechar y voy a reparármelo algo de lo que pueda. Tampoco tengo desastre, no jodas. Sé que voy a tardar en comprar cositas. Lo malo es que cuando llegue ya va a ser de noche. No me da tiempo a comprar. Bueno, nada, se aprovecha, se duerme algo y recordad, pillar cosas en seres para armadura y desastre. Y luego venderemos lo poco que tengamos. El dinero siempre viene bien, porque me imagino que yo cuando llegue un momento que ya tenga todo comprado, digamos el caballo y eso, yo creo que me lo gastaría todo el dinero en puntos para entrenamiento. Me busco los que sean, por ejemplo, los de robo, que yo no lo utilizo nada, para subir así de nivel. Herradura. Y sobre todo espada. Vamos a roncar un poquito. Pero está, empieza bien el DLC, A ver.
Eso sí, el arquero que tenemos, vamos, o sea, el aimbot lo tiene bien puesto porque vamos, el tiro directo, o sea, yo más y yo un inútil que no puedo tirar. Bueno, me imagino que si subiera yo el arco a nivel maestro, me imagino que ni me temblaría, o incluso hay una habilidad que pone mirilla. Tienes la habilidad de poder ver la mirilla, vamos, yo eso sería lo primero que me pondría, buscaría lo que fuera, uff, qué feliz sería. Por una leve mirilla, solo una leve mirilla, qué felicidad. Bueno, levanta. Bueno, sí tendremos que esperar un par de horas, pero vamos, que se los espero ir rápidamente. Bueno, no, lo que quiero vender aparte son armaduras. No estará abierto ya, me imagino. No. Tenemos a las 10. Uf, qué lento es esto, por Dios. Madre mía, qué lento, por favor. Uf, esto no lo recordaba yo tan lento, ¿eh? No sé si es que lo han tocado antes. Por mi imaginación. A ver, vamos a ver. Vender, 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 vender y vender. Espera que vea esto. Eso sí, yo una armadura de caballo, yo no sé de quién se lo he visto, pero yo no he visto ninguno todavía. I am honored. Hablemos de negocios. Uy, solo tienes 2K ya. Uy, que me han tenido los negocios, amigo. Esto me quiero bastante. Okay. Let's talk about... Well. Luego te viene por lo de los sastres. What do you say? You are right. No, no soy un ladrón, simplemente te he sacado 1000 pavos. Está cantando. Pero encima es que no canta mal. Good God, you look terrible. Sí, me han atacado alguien. Muchas gracias por recordármelo. Es esto. Solo tienes 2, bueno. Y 2 pequeños y ya está. Can we do something? What do you say to... That's not an... All right. A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. A ver, sastre. Pero... A ver, ¿dónde está la armadura pequeña? Listo para servicio. Ah, Serrache. Baked goods fresh from the oven. Come and get them. Era un leve aguazo. You're a good Samaritan. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Si os he hecho un pueblo en Prislave, os lo estoy reparando y eso, ¿por qué no todos los que sois de Scali y eso habéis aprovechado y habéis largado para allá? Mira, Antonio, ¿pero a ti no te di yo un trabajo? Greetings. ¿Qué te nos va? How's your husband? His suffering is over. Terribly sorry I couldn't do. I suppose it wasn't God's will. Good luck then. Pero igual saber que necesitabas más dinero, te habría puesto en vez de aguadora, te habría puesto con lo de... con lo de la pala de estiércol. Cerrarse. Wait a moment. Wait a moment.
God bless you. Sir, I'm afraid I have some bad news. We came across a burnt-out farm near Mercenarios. Christ! It seems Pribyslavitz wasn't the end of it. No, this is something else, sir. We found a shield there with a crest. A tricolour star on a blue field. I know that coat of arms, unfortunately. It's the House of Zul. There was a letter there, too. Show it to me. Although I think I already know what it will say. Here you are, sir. Unscrupulous beast. Cruelty and malevolence. Batirse en duelo. I challenge you to face me in a duel, defend your honor. Antinomious wretch. Well, that's nice. Signed, Hagen Zul. As I expected, old grievances coming back to haunt me. What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Well, I'd like to hear the whole story, sir, if you wouldn't mind. Very well. It began in the first year of King Wenceslas's reign. He sent me to resolve a dispute between the Zuls and a neighboring house. It concerned land boundaries. The Zuls had refused to accept the ruling of the land court. His Majesty's position was a little shaky after his coronation. So a decision was made in the royal court to take radical action against any dissent in the kingdom. Since the Zul family was defying the king, we were obliged to punish them. Harshly, as the circumstances demanded. The head of the family, Hagen's father, was hanged, their castle razed to the ground and their property confiscated. So, they're out for vengeance. But you acted according to the law. Would it were that simple, lad. I was young and didn't realize the repercussions it would bring. For one thing, the king didn't use it to strengthen his position. On the contrary, he took less and less interest in such affairs. How come? Because he realized things would eventually sort themselves out. He promoted me to royal hetman, leaving him to pursue other interests. Secondly, my actions essentially created another band of robbers. When you strip a nobleman of his property, you can't expect him to take to begging. And thirdly, I wasn't aware at the time that the other party to the dispute was distantly related to me. Naturally, that made it look like I was acting in self-interest. If I'd known what I know today, I'd have been a lot more circumspect. This Sir Hagen wants to challenge you to a duel. Apparently, he still hopes I will agree to this kind of outmoded solution to disputes. But surely you can't refuse a challenge to a duel. What about your honor? Henry, my boy, honor is a splendid thing, and it should be held in high regard. But in time, you'll learn that some matters are not so straightforward. Like this one? Yes, like this one. The only reason Hagen is challenging me now is that he has a marked advantage. I've served as the royal hetman for the last 15 years and become a courtier. Hagen, meanwhile, was fighting in the Margraviate Wars in Moravia and elsewhere as a mercenary. Which of us do you think would win a duel? That's not honor, but an abuse of honor. Commonplace opportunism. I don't blame him for trying, but I'm not such a fool as to play by his rules. Well, what are we going to do about this? You and Kuno's band will just have to deal with Hagen and prevent further mayhem. The longer he's marauding around these parts, the greater the chances that I'll finally have to succumb to his conditions. So you'd fight him, if it came to that? Let's hope it doesn't come to that. But maybe there's something else behind this challenge. Maybe it's coin he's after. Who knows? All right. We'll deal with him, sir. I'm sure you will, Henry. I'd like to ask... Sure. God be with you. Y otra vez que tenemos que hablar con el bueno del otro. La familia Zoul. Esto me da mucha curiosidad. Bien. Oye, pues mira. Se dedicaron al saqueo, pero que dio gusto, vamos.
Joder, ya está secuestrar párrocos y todo. Lo dejo así un poco, lo voy moviendo porque yo más o menos, yo creo que al menos lo leo rápido, pero me quedo más o menos con las palabras claves e interesantes. Vale, y otra vez para allá. Nada, caballito. Pero qué potencia de silbido, madre mía. Y cuando estás en una cueva y todo, Vamos, hija. Ya. Pues sí que me da la sensación de que el caballo es mucho más rápido ahora con la nueva silla y todo lo demás. Mira, aquí me tiene una misión. Ahora me darán esta misión. Anda, mira, si me deja. Habéis preparado un cáter y todo, porque veo aquí la señal de que me puedo dormir. Oye, pues gracias. ¿Vamos a partir de patrulla? Espérate, yo antes de todo... Este era el Jakey. What is it, Jakey? The stone wants to talk with you, if you can call it that. Probably about that ring. What ring? Ah, no one told you about it. The fellas call it the Ring of Bacchus. It's a kind of game we play. Culo gave us this ring. It's just a worthless bauble. But when we're at the tavern, so we steal the ring from each other and try to trick each other. Well, actually, just the others. They won't let me play. Culo says I'm too young to get boozed up. That sounds like a lot of fun. But I don't have the ring, so why does the stone want to see? He probably wants you to steal it from someone. Since you're new, All right, I'll have a word with him. El anillo de Baco. Baco era el dios griego este de... o algo así griego. Del bien. Bueno, griego, romano... Dionisio era el griego, creo. Y Baco es que me suena que era algo de fiestas o así, pero no tengo... Tengo una duda, o me estoy confundiendo. O si era un demonio de fiestas o algo así. No tengo una duda. Pero me suena mucho de ese tema. A ver, Piedra, a ver, explícame cómo tú y yo nos vamos a entender. Jakey sent me to you. Something about a ring? Mm-hmm. I suppose you want me to get it from someone? Mm-hmm. Lo tomaremos como un sí, ¿no? Who has it? ¿Ahorcado? Ahorcado no, o sea, eso no es un ahorcado. Does Dangler have it? Mm. All right. How should I get it? No, eso es tu problema. Un lugar interesante. Pues mira, voy a hacer algo que hace mucho tiempo. Intentaré robárselo lo antiguo, pero por si acaso voy a beber, a guardar la partida. Voy a 3, lo juego. Y así gente es como se roba. Y le he robado un puto preste. Con 4 segundos. 1, 2, 3. Dinero, bueno, bueno. Nueva
líquidos y textiles pulmón de intestánicos con 6. Vale. Con 7 segundos tengo tiempo. Stop that. Hey. Vale. Le voy a cargar porque veo que me la ha liado. Pero vamos, que si era como se roba, pero vamos. Yo por eso prefiero noquearle, le he noqueado, le mango el anillo y como si nada. Es que cada vez lo sabéis, a veces dura más, tal. Y luego si han surgido menos. Yo creo que acabo antes noqueándole, la verdad. Este un puto pan. Y es que encima se lo ha movido, O sea, lo tiene al final, vale. O se le va moviendo y voy a tener que ir cogiendo las cosas sí o sí. Porque es que si no, no entiendo muy bien. Le iré cogiendo las cosas poco a poco. Porque como se mueve en el aleatorio, yo eso no lo sabía. No, mira que estoy. Pero como. El anillo. ¡Hala! Lo tengo. Es que es muy ensaño y raro, o sea, lo de esto de robar bolsillos. Y es que te sale más rentable. Pero no quedas y listo. Has acabado. Ya está. Ni más. No te compliques la asistencia. I got the ring from Dangler. Yeah, well, I suppose there's not much more either of us can say about it. No. Yeah, thanks to you too. Silencio de... ¡Ah, amigo! Coño, ¿qué pasa? ¿Luego me voy a ir dando cada uno un libraco diciendo de cómo puedo hacer las cosas? Bueno, vámonos a dar una patrulla. Cuéntame algo. Sir Cuno, can you... Drop the sir. That title brought me... ¿Cómo estáis en deuda con Sir Radzig? Eso es que me What interesa. about your debt to Sir Radzig? How did that come about? A twist of fate, lad. I was fighting in the hostilities between the House of Schallenberg and the town of Colleen. Some trade dispute it was, and I fought under the Schallenberg colours. In the end, the two sides negotiated a truce, and I rode to Colleen with the delegation that was to parley there. We stopped off at an inn on the way, and it was there that I met Radzig Kobyla. I could tell at first sight he was a man after my own heart. A likeable rogue, with a sharp mind and a merry soul. We spent the whole night drinking together and talking, and in the morning we set off together, with sore heads, but in good temper, since he was travelling the Colleen same as I was. Only, once we reached the city gates, they arrested me on the spot. Seems the burghers had it in for me, since I'd been making their lives hell for a good 6 months. On the other hand, I was a member of the peace delegation, so by rights, they shouldn't have even looked at me sideways. And then it hit me why Radzig was there. Colleen is a royal city, so he was there to represent the king's interests. I see. So he was on the other side? That's right. Anyway, they threw me in a dungeon, and a few days later, word reached me that the Schallenbergs had reached an agreement with the burghers. Only part of the deal was they would give them my head. And I'd surely have ended my days swinging from the town battlements if it hadn't been for Radzig. He liked me, and he could see it was a dirty trick,
So he somehow squared things with the city council. Lucky for you. Indeed. I owe my life to Radzik, and I'll never forget it. He's asked me twice before for help. This is the third time. And how could I refuse him? Este que los miembros de la banda nos puede decir algo, a ver así. I'd like to ask about... Ask away. Y os diré a todos a ver Arcano. What about the fellow they call Dangler? I've never ridden with a better man, I can tell you. He doesn't say a lot, but for that, he listens all the better. Nothing escapes him. So he scouts for you? Not just that. It's happened more than once. I was closing a deal with someone, and Dangler told me after that he didn't like the smell of the fellow. Nearly every time he was right. And the fellow tried to stab me in the back afterwards. Those Behrman brothers are quite a pair. Indeed they are. There's no more mercy in them than in, well, a bear. If I told them to skewer you on the spot, they'd do it, without batting an eyelid. Jesus. Oh, aye. They'd argue first about which one of them got to do the job. But they're as obedient as a huntsman's dogs. Real soldiers, the pair of them. Reliable. As long as they don't get too drunk. Then there's no keeping them under control. What can you tell me about Stefan? Fletching? For one thing, he's a very resourceful fellow. How did he come to join your band? Well, let's just say he was in the right place at the right time. You'll find he has quite a knack for that. What exactly happened? Sorry, I'd love to tell you the whole story, but I'd be betraying his trust. Oh, now you've got me curious. Sure, why not? What about that dumb one? How did he end up with you? The stone? Oh, he just kind of... Just like that? Aye, just like that. We were riding from Olomouc to a castle past Kladsko, when we ran into him and some other wayfarers. You know how it goes. We made acquaintance with them, had a drink or two. Then we travelled on together. I'm not sure I'd be thinking that if I ran into... We might have done some things I ain't proud of. But wayfarers are sacred even for me. Anyway, our fellow travellers dropped off along the way. One in Mohelnitz, one in Schoenberg, and the rest in Kladsko. Except for the stone. He stuck with us the whole way. The fellas kept asking him what he was after. Of course, he never said a word. When we were approaching Barsdorf, I ordered the men to get rid of him. I had some business at the castle, and I didn't want any strangers sticking their noses in. Stefan tried to tell him nicely, but he just sat there, staring like he was turned to stone. That's when we gave him the name. Then the Behrman brothers tried to get him off his horse. He booted Jan in the face and knocked him out cold. Then he jumped down and felled Petter with one punch. A man who can do that is a man you want on your side. Weren't you worried about having a stranger in your band? Especially one who didn't talk. No, I figured if he can't talk, he can't tell. Besides. Y luego nos queda Jakey. What about Jakey? Jakey? That boy will be the death of me. You've got to be tough on him, or he's good for nothing. But I'm fond of him, in a way. Like your son? I wouldn't go that far. But I've no family of my own. And unlike those other cutthroats, he seems to me like a good lad. Well, you're pretty hard on him, though. And the others keep him on his toes, too. The boy needs a firm hand. I was like him once, and I got the same too. If we let him be, we'd end up with a third bear man. And who'd want that? Ah. O sea, yo quiero probar la lista con ese, a ver... ¿Qué me dice? O sea, me quedo con toda la curiosidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese? Aquí tenemos la piedra... Ah, no, mira. Ya, pero no, este no es. O sí. Sí, este es el que hay que preguntarle, ¿no? Can you tell me something? Why not? I haven't been to How did you end up in Kuno's back? Ah, it's nothing new for me and my... Last time we rode... What happened? We just wanted to come back to Bohemia. You know how it is. Where no one understands a word. Estos no son los que me interesan. Yo quiero... Can you tell me something? Why not? No, o sea... Yo quiero... ¿Dónde está el otro que era...?
Esta es la piedra. Viendo los caminos y todo. Ya va. Aquí tenemos al buen arquero jugando los dados que me apetece darle una paliza. Aquí está Berman. Tell me something about you. What do you want to know? How did you and Jan end up with Culo? Me and my brother been riding with coinmen since we was little. This was just another mercenary band for us. No, pero ¿por qué abandonaste la última banda? Your brother was saying you rode before with some... He did he? Did he tell you why we... Yeah, he said you missed Bohemia. Ha ha! Miss Bohemia! That's good! Ha ha ha! But it ain't far from the truth. Jan missed any place where he wouldn't have a band of furious... Ah. Oh, aye. While Collini was away, he broke into the trunk where the coin was kept. What? The bear really did that? Aye. The costliest Chardash we ever watched. No, pero este tampoco. Ahora ya no me acuerdo quién era yo el que quería hacer la pregunta. Ahí tenemos el ahorcado. Da igual, vamos a continuar un poco con esto todavía. Me apetece. Se van a poner algo que parecen lentejas. I'd been to see Sir Radzik. So how did he take the news? Well, he wasn't exactly happy about it. I can well imagine. I wouldn't want the Zulls plundering my estates either. He wants us to carry on patrolling the area. That makes sense. I don't think he'll come to us. So we'll just have to hope we run into him. Sure. Mount up then. And... Invitados inesperados. Por favor, una pelea a caballos, una pelea a caballos, una pelea a caballos que todavía no la he visto. No, pero es que encima estoy contando los que hay ahí, creo que somos justamente nosotros, ¿eh? Debería haber 9, 3 atrás, uno que estamos en el medio y otros tantos ahí adelante. Uf, esto pinta muy bien. Ah. Please, can we stop for a bit? My arse is aching, and I've such a thirst I could drink a moat dry. Same here. What do you say, Chief? Not to worry. We choose it soon. We'll spend the night there. I heard they've got a peculiar priest there. They say he drinks like the devil himself. There's nothing strange about that. Every other man of the cloth is a swill pot. Or a lecher. Or both. Quiet. Listen. Please, sir, help me. Don't worry, lass. Nothing to fear. We're with Sir Radzik, in the manner of speaking. What's the matter? These brigands came. The menfolk fled and left us there. They started pillaging the place, drinking whatever they could find and smashing things. I ran off, but the other girls, You've got to save them. Please, I beg you. Easy, lass. Drinking, you say? Aye, sir. They rolled the casks into the courtyard and started swilling like pigs from a trough. Well, as our old cook used to say, if you want to make a proper goulash, you should soak the meat in ale for a while to soften it first. Ah, let them get well soaked, and then go and chop them up. Good thinking, Chief. But what about the girls? Those men, they were... Ah,
I'm sure your friends won't be getting nothing they ain't had before. Well, unless they be nuns. Madre mía. Cuno, the girl's right. If we delay, her friends will pay the price for it. I appreciate your advice, Henry. But it's caution that'll keep you alive, not chivalrous deeds. You promised Sir Radzig you protect his fiefdom, and that means his subjects too. Come on, it's not like their lives are in any real danger. Hagen's men just want a bit of fun. A bit of fun? Are you fucking serious? You know very well, Cuno, how innocent girls can end up after a bit of fun with animals like that. Well, I, for one, am not going to sit back and let it happen, even if I have to creep in there myself and try to rescue them. Oh, all right. It's not the smartest thing to do. But let's go and tackle those fuckers if that's how you want it. Good. Thanks. Right. We better try and save those girls from Hagen. Que acabo de desbloquear un logro que me ha hecho mucho, que dice Alma caballerosa, convencer a Cuno para que ataque el molino inmediatamente. Ah, amigo. Ah, a la fiesta. El molino, por cierto, que quiero ver. Who are you? Pues te a lo mejor no me jodas. Who wants their back covered? My right arm is stiff since last night. Cover that side for me. It's all in the wrist dangler. And best to take off your gauntlet first, so as not to do yourself an injury. Still, it's always good to have your helmet well polished before battle. Thanks for your invaluable advice, brothers. I'll watch your right side then, yeah? Thanks, Jakey. Hombre, recuerdo que estos son los brazos. Hicisteis a 10 en un momento. Pasa. Ah, mira, ya está el molino. What's up, brother? Heart in your mouth. Jesus, what the fuck? It's a sign from God, Petter. A foretaste of what we'll do with the ¿Qué tiene ahí, por pobre? take from the foe. Shit. I wanted to charge them with a terrifying roar. There'll be no more wine flowing here. Now it's your ¿Qué tiene ahí, por pobre? Stain the ground. Qué putada ahora. Ah, yo voy a por este. Porque me están caneando por el otro lado, ¿Por dónde? ¿Quién me está caneando? Míralo. ¿Se me desgracia algo? No, yo no lo cuento. ¿Qué pasa? Voy a cargar porque yo no sé qué está pasando ahí en un momento. Y voy a morir esto total. Es que encima me ha dado ahí un bajonazo de FPS, es impresionante. O sea, se tiene que haber notado. Aunque eso sí, yo me imaginaba que la banda esta tuviera algún miembro más. O sea, cada uno tiene su historia, está bien hecho, su personalidad, pero me imaginaba que alguno más, o al menos un par más. Porque tú piénsalo, como esto solo fuera la patrulla total, por los que tienes que ir allá, vamos. Y lo veo un poco jodido. Yo voy tirando en línea recta porque es que, no sé, o sea, van ahí... Luego acabar en el mismo lado, porque el molino es que nos hemos pegado literalmente delante del molino. Ya lo sé, ahí está. ¿Qué es eso? A lo mejor puedo dejar inconsciente a uno antes de que lleguen.
Vale, me han jodido el chorro. Vale, pensé que te estaba guardando la falla y diciendo ya estoy haciendo la inutilidad seguro. Bueno, yo creo por este. Vale, tú ya estás capaz. Me lo ha quitado. Era mío. Espérate, me ha venido este por aquí. Uno está muerto. Ah, que la ha cagado. Me cago en... O sea, y se me puede morir el culo y todo. Bueno, no jodas. Se me llega mierda todo el DLC, me imagino, ¿no? Si se me muere el culo ya. Planear un ataque y todo, ¿eh? Arm is stiff since last night. Cover that side for me. It's all in the wrist, Dangler. And best to take off your gauntlet first, so as not to do yourself an injury. Así que tendremos que en algún momento hablar con él y organizar algo, porque es que si vamos de frente, el culo se nos muere. Y me imagino que si el culo puede morir, alguno de estos también. I'll watch your right side then, yeah? Thanks, Jakey. Joder, esto está complicado, ¿eh? Parecía sencillo como no tener batalla, pero que aquí estamos cobrando. What's up, brother? Heart in your mouth. Jesus, what the fuck? It's a sign from God, Petter. A foretaste of what we'll do with the liquid loot we take from the foe. Shit. I wanted to charge them with a terrifying roar. There'll be no more wine flowing here. Now it's your blood that will stain the ground. ¿Qué cojones? De repente se han hecho desde aquí y he estado encaneando el culo ya de lo lindo. Es que no se deja ni planear nada, directamente se nos han hecho desde aquí el enemigo. Aquí está el culo, al menos aquí así lo tengo un poco vigilado. Espero que no me haya muerto ninguno de estos, porque si no me voy a quedar sin patrulla el primer día. Bueno, primera noche. A ver, parece que estamos todos. Suena que alguien se está pasando por aquí. Yo creo que voy a repararme porque vamos. Entonces, ¿qué ha pasado antes, ves? Porque vamos. Ahora que lo mismo lo conozco. Espero no haber tenido ninguna baja. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, debería haber 7. Ya estoy acojonado. The fucking ingratitude. Well, at least the booze didn't run away. Hi, booze'll never let you down. So grab some tankards and let's get to it.
We've a long way to go to finish the job. Hey, Henry. Fancy throwing some dice? No me dejo hablar con él. Ah, me he hecho un ordenador contigo, venga. Let me massage my knuckles a bit with your face, eh? How about a game? Up for a game? Always. Well, that depends what you have. I've got a shield, a jupon, and a very fine embroidered. The shield's got the Rickfald crest, a nice piece. Then I've got this combat jupon. Not only does it look good, and then there's this noble hat. It's not a... It'll certainly make a big No sé, I could use that jupon. All right, but after all, Ahora que lo pienso, no tengo, like no sé muy bien si he entendido bien, eso supuestamente debería ser un árbol. 400 pavos, pues venga. This should be enough, right? That'll do me. Let's play. Espero que no haya muerto ninguno. Menos mal que voy siempre con mi dadito todos. Your fame precedes you, but you won't get the better of me. Vamos, chungo, Bueno, es que yo recuerdo que este dado tenía otra función, pero ahora no me acuerdo. Remind me never to play with you again. That's it. Well then, reckon you can take me on? This'll be the one. Tiene un dado con miedo a la suerte. 2-1, me han tocado. Ahora se me toca una buena jugada. Una gran cosa. Bueno, pero tengo, ahora que me estoy fijando mejor. We'll see. Should I? Shouldn't I? No, una buena. Veo un 1 mínimo. Sí, pues mira. Vale, no toco escalera, como digo yo. Now you. No me la prefiero jugar, la verdad. No lo veo muy claro esa jugada. Puede que me gane. Si le toca una buena, vamos. No, también tiene uno de estos celestiales como tengo yo de los dados. Ya no se lo juego más, No, sí que se lo sigue jugando. Después el tiro por la culata, ¿no? Le ha salido buena, No point in pushing. Uf, ahora a mí sí que me ha salido buenísima. Además, ya puntúo, o sea, ya gano con puntuar esto. How in the name of all that's holy? Sí, pues yo entendí que era otra cosa lo del este, pero mira, a ver cómo es. Ah, es como el que tengo yo, pero en oscuro, pero mira, no está mal. Con manguitos. ¿Puedes sentar algo?
Sit down and have a drink with us before it's all gone. Sentados, me dice. There used to be this Charlotte. They left us some damn good booze here. And as my old man used to say, the fire of battle must be quenched. Of course, the only battle he was ever in was with Ma. But still, it fits. Anyway, I hope you'll drink with us. No deberíamos estar bebiendo aquí, uff. Ah, sí, no, sí, no. Es que no la pueden jugar, pero vamos. Sure. Why look a gift horse in the mouth? My words exactly. Me and the lads were just saying how we know nothing about you. Most of the folk around here have hardly been further than the village market. But you must have seen a thing or two. Acerca de Santos Cáliz, acerca de andadas con los baños de consejeros, mi encuentro con Lady Stephanie. No, eso no vamos a decir. Cómo decoramos la casa de Tudesco, cómo prediqué en una iglesia, me mola más esa. I was trying to track down these bandits who raided the Neuhof stud farm, and the trail led to Ujitz. I made the acquaintance of the parish priest there. Oh, I've heard some stories about him. Apparently he's quite a character. That's putting it mildly. But he does keep his word. And he sure knows how to drink. A typical man of the cloth, eh? I don't know about other priests, but Godwin can booze like a master. So we ended up in the local tavern. What can I tell you? Wine, women, and song, you know how it goes. Well, we lost track of time a little, and then the bailiff came barging in and tells us it's past curfew and we're to clear out. Was he on his own? No, he had some men with him. I'm not sure how many. It's all a little blurry. Anyway, we explained to him politely that we had no intention of ending our enjoyment. So, after a bit of discussion with the bailiff, we carried on. Next morning, Godwin was as green as a frog and hardly able to walk. And then he realised he had to say mass. That's a show I'd like to see. Well, he couldn't do it. So he got me to preach the sermon. You? Preaching? You're joking. Well, I did my best. Of course, I wasn't in great shape myself, so I'm not sure what the flock made of it. My word. You're a dark horse. Tell us another. ¿Qué le contamos? Hombre, eso no, hombre, con Sir Hans, hombre. De que nos va la fiesta. Have you heard of Sir Hans Capon? I heard his name mentioned in Colleen. In connection with some wench, as I recall. A young dandy, eh? Yeah, that's him. He's going to inherit Ratai once he comes of age. I run some errands for him, now and again. Well, once we were at the baths together, and his lordship wanted to seduce one of the bath maids. Naturally, that's what the baths are for, among other things. Yeah, but with Sir Hans, nothing is ever straightforward. First, I had to play strip dice. That's good. Did you win? I did, but I had to strip myself anyway to get into the tub. Only, no sooner had I done so, than his lordship demanded wine from the castle cellars, which is a long fucking way from there. I reckon you're a man who can't resist a challenge. If I'd been sober. I went all the way there and back in my undergarments, and no sooner was I back than he sent me to pick flowers for the girl from the castle gardens. It's starting to sound like a fairy tale with 3 wishes. Well, actually, he probably did have a third wish, but he didn't get a chance to say it. How's that? Well, I got back only to find the girl's sweetheart, some guard called Arsenball, that's what Sir Hans called him, trying to drown him in the bath. Drown a nobleman over a wench. That's fool's all right. Well, Sir Hans was naked and drunk, so he didn't look very noble. Anyway, I tackled this fella and saved Sir Hans from him. It could have all got out of hand, but it ended with only a few bruises. Sir Hans never got his way with the girl, though. All that trouble for nothing. Tell us another. Lo de la Stephanie no sé yo si debo contarlo. Lo de Tudesco. I've got a good one about something that happened in Skalitz. I'm not sure Skalitz is an entertaining topic. No, wait, you'll enjoy this one. Well, we had a German as a neighbour, a furrier he was. And he was always blabbering on about how Sigismund was the best thing for this country, and how Wenceslas wasn't worth a damn. Me and my mates got fed up with his horse shit. After all, he was insulting our king, and we weren't going to put up with that. Regular patriots, eh? And as it happened, this Deutsch had just whitewashed his house. Lovely and white, pure as the driven snow. And next to it was a big pile of fresh manure. Ah! I think I see where this is going. Wait, though. His wife was there, you see. So I went to her and said,
Good wife, sorry to bother you, but your husband is in the tavern insulting the king. And she says, "Oh, God above, the fool is drunk and spouting nonsense again." So she jumps up and off she goes to give him an ear bashing, leaving the coast clear for our operations. I can just imagine it. Yeah, you should have seen it. How those shit pies stood out so prettily against that pure white background. Yes, And then the mierda. Deutsch's son turned up with his mace. Naturally, there was a bit of a brawl. And then the catchpole turned up and we had to beat a tactical retreat. Quite the general, aren't you? A nice story, but let's just drink. Menos mal, porque era lo más divertido que tenía. 7 jarras de cerveza y una botella de licor. ¡Joder! No jodas. Voy a estar que no sé dónde tengo la cara. Pero eso sí, no tendríamos que haber visto en plan cómo están las mujeres y demás. Joder. Pues nada. Pues yo lo que creo, gente, que lo vamos a dejar ya aquí. Ya llevamos bastante. O sea, y quiero dejar también parte del DLC para más tarde, o sea, hacerlo guay y demás. Y bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en estos casos? El DLC está muy bien, o sea, y también quiero ver el nuevo, luego lo disfrutaremos y demás. Espero que os haya gustado, gente, sobre todo las aventuras con K-Pom, que justamente lo que le acabamos de hablar, lo acabamos de vivir con K-Pom, la madre que nos trajo. Y por lo más, gente, espero que le tengáis ganas y esperéis para el siguiente capítulo. Hasta la próxima y chao. No, espérate, me ha salido mal la jugada. Un segundo.